Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Impulso Vital. El gusto de acompañarlos una nueva semana con todos estos temas relacionados a la salud. En este caso estaremos hablando sobre muerte súbita, un tema muy importante porque si estamos en presencia de una persona que está padeciendo este problema, podemos salvarle la vida. De esto hablaremos hoy con el doctor Andrés Carrillo, médico generalista, especialista en geriatría. Y lamentablemente por estos días se han detectado casos de COVID-19 en nuestra zona. Esto provoca discriminación. ¿Cómo podemos paliar este problema? Lo hablamos con la licenciada en psicología Luciana Peresini. Quédate con nosotros, así comienza Impulso Vital. Le ponemos primera, así arrancamos nuestro programa. Hoy tratamos el tema la muerte súbita y la importancia que tiene conocer de qué se trata este tema para poder salvar vidas. Hoy el doctor Carrillo nos habla en este primer bloque sobre la clasificación según las edades, la prevención y también los síntomas. Pero para empezar, le preguntamos ¿qué es la muerte súbita? Bueno, este es un cuadro de extrema gravedad que, como su nombre lo indica, es fundamentalmente una parada o paro cardíaco. El corazón deja de funcionar como corresponde de una forma inmediata y sin mayores síntomas que hagan ver este desenlace en una persona aparentemente sana hasta ese momento. Es un problema justamente lo que plantea, hablar de que no haya síntomas aparentes que puedan detectarse, ¿no? Efectivamente, porque eso hace que la prevención sea bastante problemática, más que nada en las edades más jóvenes, donde los síntomas pueden ser vagos, pueden ser inespecíficos, digamos, y no nos permite ver de que se avecina un cuadro de tanta gravedad. ¿Se puede clasificar? ¿Hay distintos tipos de muertes súbitas? Básicamente, para que la gente entienda, podemos hablar de clasificar a la muerte súbita según las edades en las que puede ocurrir. La clásica y terrible muerte blanca del bebé o muerte súbita del lactante es aquella que se produce desde el nacimiento hasta aproximadamente el año de vida, donde la causa se postula o se estableció de que el problema es a nivel neurológico, cerebral, falta de desarrollo de centros fundamentales del cerebro que terminan en un cuadro de paro cardíaco y muerte que suele suceder en la madrugada. El bebé se fue a dormir en total normalidad y cuando los papás se despiertan el bebé tuvo la muerte súbita del lactante. Después, el segundo grupo, el menos frecuente si se quiere, es la muerte súbita en el adulto joven, clásico cuadro que le sucede a los deportistas, por ejemplo. Gente joven, hablamos de adolescentes, adultos de 20 años, más o menos uno ubica este grupo hasta los 35, 40 años. La causa de muerte súbita en estos pacientes, por lo general, son problemas cardíacos no diagnosticados al momento. Por ejemplo, la más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica, que para decirlo de una forma clara es cuando el corazón tiene, el músculo cardíaco tiene un espesor más de lo normal, las paredes muy engrosadas. Lo que trae a consecuencia de que en algún momento pueda suceder una arritmia letal que se llama fibrilación ventricular y llevar a la muerte súbita del paciente. Otras veces son otro tipo de cuadros que desencadenan arritmias letales, a veces malformaciones a nivel coronario, que vienen muy ocultas durante la vida de esa persona. Pudo hacer deportes, pudo trabajar normalmente, pudo hacer una vida relativamente normal sin síntomas o con síntomas que no hacían ver el desenlace hasta que debuta con el cuadro de muerte súbita. Y el tercer grupo, que es, si se quiere, el que más frecuentemente vemos, es el que arranca por allá por los 40 años en adelante, que tiene que ver la inmensa mayoría de los casos en lo que llamamos cardiopatía isquémica,
que sería coronarias tapadas, que hacen que por un infarto el corazón pare, deje de funcionar súbitamente, o haga esta arritmia que mencioné antes, que se llama fibrilación ventricular. El paciente tenía muchos factores de riesgo, seguramente. Hablamos del clásico tabaquismo, sedentarismo, obesidad, tal vez era un diabético no diagnosticado, tal vez tenía colesterol, triglicéridos muy altos y tampoco lo sabía. Entonces esas coronarias se fueron tapando y debutó directamente con el infarto y la arritmia y la muerte súbita. Una característica común, doctor, es la rapidez con la que se produce. Exacto, de allí su nombre. Es inmediato. El paciente puede en el momento llevarse la mano al pecho por dolor o esbozar alguna palabra, pero lo que va a suceder inicialmente es la pérdida de conocimiento. El paciente se desploma, literalmente se desploma. Y en ese momento el testigo de este evento determina que no está respirando bien, como que jadea o boquea, como le dice la gente, es decir, no está respirando normalmente, su coloración es pálida, para después tornarse azulada, no tiene el color rosado la piel normal, y está tendido en el piso inmóvil, es de súbita aparición. Es difícil, por lo tanto, también me parece la prevención, ¿no? Si hablamos de la muerte súbita del lactante y la muerte súbita del adulto joven, es muy difícil la prevención. Obviamente lo que uno puede hablar de prevención de estos cuadros son los controles del bebé que se deben hacer, como los pediatras indican, periódicamente, donde podremos llegar a detectar algún problema que nos pueda desencadenar en este cuadro tan terrible. La forma de prevención más clásica que dicen los pediatras es la posición correcta del bebé al dormir, con la boca arriba, levemente la cabeza sobrelevada, o la parte superior del cuerpo sobrelevada. En el caso del adulto joven, esta muerte súbita sucede en deportistas profesionales, es decir, personas que han sido estudiados de pies a cabeza y no ha surgido ningún tipo de inconveniente y no se encontró, o sea que la prevención es muy, muy difícil en estos casos. Sí se habla de preguntarle a los pacientes si algún familiar ha tenido alguna muerte inexplicable joven, entonces tratar de investigarlo más a fondo si ha tenido familiares que les ha pasado esto. O por ejemplo, el deportista o el paciente joven que siente algunas palpitaciones o falta de aire más de lo normal al momento de hacer actividad física, o incluso algún desmayo sin razón aparente, que si es de causa cardíaca se llama síncope. Si esto ha pasado, hay que extremar los estudios para ver si no tiene algún problema cardíaco que no lo sabía hasta el momento, que pueda desencadenar en una muerte súbita. El tercer grupo es el de más fácil, entre comillas, prevención, porque trabajamos sobre los factores de riesgo para que las coronarias se tapen, que son los que nombré, es decir, desestimar totalmente el hábito del tabaquismo, hacer actividad física regularmente, que no hace falta ir a un gimnasio o hacer un deporte, con la simple caminata diaria de 40 minutos a 1 hora estamos haciendo la actividad física que necesitamos. Los controles o chequeos periódicos que pedimos los médicos para ver cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, que son grasas que nos tapan las arterias, para ver si no es diabético el paciente, que aumenta el peligro de coronarias tapadas. Entonces trabajamos sobre esos factores de riesgo para evitar que el paciente debute directamente con una muerte súbita. ¿Es más común en los hombres que en las mujeres? Lejos, excelente pregunta, pero lejos es más común en el hombre que en la mujer, fundamentalmente en el tercer grupo de muerte súbita, en el que se da por las coronarias tapadas, una relación de 7 a 1.
La mujer, después de la menopausia, al retirarse un cierto efecto protector que tienen los estrógenos sobre su corazón, empieza a alcanzar al hombre si tiene los factores de riesgo, llámese obesidad, sedentarismo, tabaquismo, diabetes. Si una mujer tiene esas características, posmenopáusica empieza a alcanzarlo al hombre en riesgo de este cuadro. Porque diciendo eso, doctor, puede tener causas genéticas. Genéticas sí, hereditarias. Se ve que en casos de muerte súbita del adulto joven hubo algún caso de muerte súbita en su familia, entonces hay una agregación familiar. Por eso siempre es bueno estudiar a fondo, más que nada los deportistas. Esto siempre lo decimos a los entrenadores, a los responsables de tal o cual deporte en un club, de averiguar, preguntar si ese alumno, si ese deportista no tiene algún tío, el padre, algún abuelo que le haya pasado esto de una muerte joven sin una razón aparente, porque a ese chico hay que estudiarlo más detenidamente. Sumamente interesante lo que nos contó recién el doctor Carrillo, pero quédate, porque todavía en el segundo bloque está más que interesante, porque vamos a conocer de qué manera debemos reaccionar si estamos en presencia de una persona que está sufriendo de este problema. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de Atención Primaria con Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Traumatología, Odontología, Protesista Dental, Análisis Clínicos, Enfermería, Vacunatorio, Nutrición, Kinesiología, Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Prevención y Promoción de la Salud, Asesoría Legal en Violencia Familiar. Atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Estamos de regreso con Impulso Vital. Hoy tratamos el tema de la muerte súbita con el doctor Andrés Carrillo. Y como solemos decir en nuestro programa, nosotros podemos ser los protagonistas, tanto del cuidado de nuestra salud como del cuidado también de los que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa si una persona está sufriendo de muerte súbita? ¿Cómo debemos reaccionar? Esto nos enseña el doctor Andrés Carrillo y nos muestra maniobras de reanimación cardiopulmonar. Es el caso más importante de aplicación de la RCP, es decir, la reanimación cardiopulmonar o resucitación cardiopulmonar que muchas veces tratamos de que la gente la incorpore, la aprenda, la practique para saber cómo actuar en estos casos. El paciente que sufre este evento que estábamos hablando necesita imperiosamente que alguien al lado que estaba justo cuando a él le dio este cuadro sepa RCP para poder actuar en el momento. Porque si no, minuto que pasa, minuto que hace que se vayan bajando notablemente las posibilidades de éxito en la reanimación. Se habla de que un minuto pasó desde el paro, 10% menos de posibilidades
que esa persona revierta su situación. Entonces, si vamos a hablar de lo que es RCP básica, reanimación cardiopulmonar básica, son los clásicos masajes cardíacos en el pecho. Ya lo que capacitamos a la gente para que aprenda son los masajes sobre el pecho de la víctima. Como siempre digo en los talleres o cursos que hemos dado, lo primero y principal, si uno es testigo de este cuadro, es ver si donde está sucediendo el hecho es seguro para mí. Ver que el paciente no esté en contacto con alguna fuente eléctrica, o ver previamente si en ese ambiente no habrá algún gas tóxico que provocó la pérdida de conocimiento del paciente. Si evalué que la escena es segura para mí, lo segundo que debo hacer es llamar al servicio de emergencia diciendo que tengo una persona inconsciente que no respira o que respira mal, para que urgentemente manden una ambulancia. Y recién el tercer punto es ponerme a hacer RCP o reanimación cardiopulmonar básica en este caso, que consta del masaje cardíaco externo. Ya no se hace ventilación boca a boca, sino solamente el masaje. Básicamente es arrodillarme al lado de la víctima, poniendo el talón de una mano sobre el esternón de la víctima, que es el hueso que tenemos en el medio del pecho, la otra mano sobre ella y hundir el pecho tirando mi peso sobre su tórax, no haciendo fuerza con los brazos, sino con la cintura. La cintura va a hacer que mi peso caiga sobre su pecho 100 veces por minuto, y hundiendo el tórax aproximadamente unos 5 centímetros, o sea que la fuerza que tengo que hacer es importante. Y esa es la ayuda que yo le puedo brindar a la víctima hasta que llegue la ambulancia con personal especializado. Ya no se usa el tema de la ventilación, la respiración boca a boca, eso se lo dejamos al servicio de emergencia, se intuba al paciente, cómo ventila el paciente ya es un tema de un médico o de un paramédico. Yo, que sé hacer RCP, mi única función es el masaje cardíaco externo. Llegado el caso, y en nuestro medio en algunas instituciones ya contamos con eso, tenemos el desfibrilador automático externo, DEA. Si contamos con ese aparatito, lo usamos. Este es el momento que mayor utilidad tiene, porque como recordarán, les comenté que la fibrilación ventricular es una de las arritmias que lleva a la muerte súbita. Entonces, por eso el desfibrilador es útil en estos casos. Y es de gran sencillez su uso. Tiene las instrucciones en el aparato, lo único que tengo que saber es conectar los electrodos al pecho del paciente y hacer que el aparato funcione. Eso sería lo ideal. Pero como en muchos lados no está ese aparato, lo que tengo que hacer es el masaje cardíaco externo. ¿A un menor la práctica es igual? Exactamente igual, no importa la edad, el masaje cardíaco externo es lo que tenemos que hacer. Si estamos hablando de un bebé, ya no va a ser en el piso, sino en nuestro brazo, posicionando al bebé boca arriba y apretando con 2 dedos el esternón del bebé, y a una frecuencia mayor a la que el adulto. Tratamos de hacerlo entre unas 130 a 140 veces por minuto para que ese corazón siga bombeando algo de sangre hasta que llegue a la ayuda especializada. Teniendo en cuenta la situación actual, doctor, las medidas de prevención por el coronavirus, ¿hay que tener en cuenta alguna medida extra, las que ya mencionaba? Y básicamente no, Gustavo, porque esto es una emergencia que si no hace algo, el testigo de la muerte súbita, es decir, la persona que estaba al lado del paciente que se desplomó, ese paciente está muerto seguro. No hay chances que llegue ningún servicio de emergencia con posibilidades ciertas de reanimar a esa persona. A los 5 minutos de sucedido el paro cardíaco, prácticamente no hay chances que vuelva esa persona. Entonces,
Las medidas de prevención con respecto al tema de la pandemia del COVID están dadas porque tal vez yo tengo un barbijo puesto y como no tengo que hacer respiración boca a boca, sino solamente el masaje, los riesgos son mínimos y le puedo salvar la vida. Entonces, la correcta higiene de manos después de haber ayudado al paciente con el masaje cardíaco externo y no sacarme nunca el barbijo sería lo que cambiaría por estos tiempos que corren, pero lo tengo que hacer porque es la única chance que tiene esa persona de sobrevivir. Si no hago nada, no va a poder hacer nadie nada, porque con que se demore 5 minutos el servicio de emergencia, ya esa persona no tiene retorno. El sincero agradecimiento, como siempre, al doctor Andrés Carrillo por participar de nuestro programa. Y quédate porque en el próximo bloque estaremos hablando sobre la discriminación que sufren aquellas personas que padecen de COVID-19. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. Devallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a Devallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Gypsy. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos alternativos biológicos para artrosis. Dr. Gabriel Gypsy, Colón 225, Edificio Colón Office, WhatsApp para turnos 351-683-2881. Abrimos este tercer bloque en Impulso Vital y, como decíamos, lamentablemente surgieron nuevos casos de COVID-19 en nuestra zona. Y surgen estos casos y también viene aparejada la discriminación que sufren estas personas. Por eso estaremos hablando sobre este tema con la licenciada en Psicología Luciana Peresini. Ella es responsable del área de salud comunitaria del Departamento de Promoción Humana y Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Colonia Carolla. Escuchamos y vemos su mensaje. Sí, lamentablemente estamos afectados en este momento por nuevos casos en la zona. Colonia Carolla en su momento fue uno de los primeros lugares que recibió la noticia ya en marzo, abril de este año, y luego pasamos a ser zona blanca. Y en este momento volvemos a recibir esa noticia y lamentablemente vuelve a repetirse esta actitud, ¿no? de querer saber quién es, dónde está, cómo es. Te decía, en el mejor de los casos, para saber si me cuido, si no, porque estuve en contacto. Pero en otros casos tiene que ver más con la posibilidad de identificar a la persona que ha sido diagnosticada con COVID en este momento y quizás a veces a los fines de poder incluso hasta juzgar los modos que ha tenido esa persona de moverse, de contactarse, cuáles han sido sus contactos, cuáles han sido sus no cuidados o cuidados, y entonces entramos en un lugar bastante problemático como sociedad, en tanto y en cuanto nos ponemos a indicar, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer el otro, según mi mirada, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no desde un lugar de la ética, del cuidado, del amor del cuidado, sino desde un lugar de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal, en función de lo que a mí me parece, y no en función de lo que estamos aprendiendo a utilizar como herramientas sanitarias en este momento.
y por allí perdemos las prioridades, ¿no? Porque tal vez si estuviésemos más atentos a nuestra propia conducta, colaboraríamos más con la sociedad. Exactamente, porque me parece que por eso hago la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de la ética del cuidado, tiene que ver con que hay cosas, herramientas, mensajes que ya han sido abonados lo suficientemente desde la ciencia como para poder decir que funcionan. El uso del barbijo, que incluso ha disminuido otros tipos de enfermedades respiratorias, el lavado de manos, que ha incluido la disminución de otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el contacto con bacterias y virus de la calle, distanciamiento social, van a permitirnos que desde mi forma de mirar no tenga que ver con la forma de mirar del otro, sino desde una perspectiva compartida como sociedad. Sabemos que estas herramientas funcionan, son las que ponemos en práctica y entonces desde ahí yo puedo saber que ejercí todo lo que estaba a mi alcance para cuidar al otro. Si eso a su vez ha fallado porque hubo un contacto estrecho cuando no correspondía, porque hoy tenemos además localidades muy cercanas afectadas por la pandemia, donde esas localidades reciben gente de la zona y envían ¿sí? como personas desde sus trabajos o desde sus casas al lugar de la región. Tenemos mucho intercambio con estas localidades y entonces probablemente alguien haya pasado por alto alguno de los cuidados. Ese es el tema. Yo no lo puedo juzgar, ¿no? Lo que sí tengo que entender desde la empatía, desde la posibilidad de ponerme en el lugar del otro, que no puedo hacer lo mismo para que no les pase a mis contactos cercanos. Ese, digo, es la posibilidad de pensarnos como sociedad, ¿sí? Me parece que es a veces esto que se está usando, ¿no? de pensarnos como si fuéramos un rebaño. No lo somos, no podemos pensar en que si nos contagiamos todos vamos a estar mejor. No somos un rebaño, entonces somos gente que tiene distintas culturas, distintos hábitos, distintas formas de pensar en qué es el cuidado. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es el paradigma del cuidado y no del control. El paradigma de control ha sido una lógica que se ha manejado en toda la sociedad en una clave de entender que quienes vienen de determinados barrios o quienes pertenecen a determinados niveles educativos o quienes pertenecen a determinados trabajos tienen que recibir de mí, que tengo según mi mirada, un control sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Hoy, al trabajar desde el paradigma del cuidado, además de hacer entrar en juego el amor, en la clave del amor por el otro, es la empatía. Es entender que quizás el otro, nosotros sí decimos que tenemos que lavarnos las manos y no es lo mismo decirle a los QOM que no tienen agua potable que usen el lavado de manos. Entonces, desde la empatía yo tengo que poder entender cuál es la lógica y la realidad que está viviendo el otro para poder colaborar en esta mirada más social de la pandemia. Insisto en eso, me parece que entender lo que le pasa al otro y con qué posibilidades y oportunidades tiene para cuidarse, nos va a permitir salirnos de la mirada del control para entender que lo que nos tiene que unir como sociedad, como pequeñas cadenas que nos enlacen, es la lógica del cuidado. Le agradecemos a la licenciada Luciana Peresini y vamos a tener muy en cuenta su mensaje porque lamentablemente estos temas de discriminación surgen ahora con el COVID-19, pero también están presentes en otras enfermedades. Tenemos que reemplazar la discriminación por solidaridad. Esto nos hace bien como sociedad. Nos vamos despidiendo, les dejamos nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 3525-551-518, el Facebook @ImpulsoVital, estamos también en Instagram como @ImpulsoVitalTV y podés ver el programa completo en la plataforma de YouTube, allí te suscribís a nuestro canal. Les mando un beso enorme a los trillizos Panuntini, a Milagros, a Sofía y a Nicolás. Gracias por estar siempre prendidos a nuestro programa. Y a ustedes también un saludo y un agradecimiento por estar allí del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 21 horas con mucho más de Impulso Vital.